grabar el laboratorio de hoy, 9 de julio. ¿Vale? Como comentaba, para que quede grabado, pedimos permiso para realizar la grabación. Si no estáis de acuerdo, lo comentéis por el chat o por el medio que estiméis conveniente. Dejo la palabra a Cristian. Sí, creo que todos están de acuerdo. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Ya entramos al quinto y último laboratorio. Ha pasado rápido todo este ciclo, así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Tenemos aquí la presentación que también ya la he subido al tablón, al pizarrón, así que podemos revisarlo ahí sin problema. El tema de hablar el día de hoy es sobre el peligro sísmico en el Perú y vamos a hablar de herramientas para su interpretación. Llegan a ver la presentación, ¿correcto? Sí, Cristian, se ve. Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es el peligro sísmico? Bueno, para comenzar es un tema bastante amplio. Yo lo empecé a estudiar hace muchos años y creo que hasta el día de hoy sigo empapándome de la información referida a esto. Bueno, para comenzar quiero hablar sobre, dar un especial, un memoria al doctor Julio Kuroiwa, que ya conmemoramos un año de su fallecimiento. Él ha sido un personaje muy importante para lo que es el peligro sísmico en el Perú, siempre brindando información importante para lo que es la mitigación y riesgo de desastres. Tenemos bastante material que ha publicado él, es tranquilamente para uso público y gratuito, así que podemos aprovechar bastante su información. Una vez ya dicho esto, vamos a comenzar con una frase que realmente me ha dejado impactado y se las presento también a continuación, que dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, que lo dijo Isaac Newton. Esta frase la he escuchado bastante de una serie que he estado viendo últimamente, bueno, ya la terminé en sí, se llama Dark. Trata de una especie de historia de series lineales de tiempo que la gente está muy enredada entre sí. Y yo creo que el peligro sísmico guarda bastante relación con ella, ya que hay mucha información ligada a otras que son dependientes entre sí. La verdad, cuando lleguemos a ver el tema van a darse cuenta que hay bastante connotación con esa serie, así que podemos comenzar con la parte ya teórica del peligro sísmico. Para comenzar, estamos hablando hablamos de la ciencia de la Tierra. Tenemos aquí una fotografía de nuestro planeta y vamos a sacar una sección típica y ya vemos la composición del planeta Tierra. Tenemos la corteza, la litosfera, que es lo que usualmente solemos ver en nosotros en el día a día. Pero si nos damos cuenta es una fracción muy breve, muy pequeña de lo que conforma en sí todo el planeta Tierra. Por debajo de esos elementos, además del océano y la corteza continental, tenemos un manto denominado astenosfera, que es como una especie de, vamos a poner entre comillas, océano submarino, que es el que se encarga de hacer circular cierto material. ¿Qué es ese material? Si seguimos en esta lámina, podemos ver una buena parte de lo que originan los sismos, que son las placas continentales. Y están mapeadas en sí en todo el mundo. Podemos ver aquí diferenciación de placas por lo que es, como por ejemplo la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa sudamericana, la tan conocida placa de Nazca, está pegada aquí en la parte del Océano Pacífico, la placa Escocia, entre otras. Es muy importante reconocer estos elementos, ya que son, yo creo que uno de los principales puntos de partida para identificar el tema de las fallas tectónicas y origen de sismos. ¿Cómo puedo identificar estos elementos? Es muy fácil. Vamos a entrar a esta página a ver esta información adicional. En la presentación de hoy vamos a revisar mucha información que está disponible en internet, así que vamos a comenzar con esto. He abierto el hipervínculo ahí y vamos a ver esto. Es una página de la USGS, una página de información a nivel mundial sobre lo que es el tema del manejo sísmico. Entonces, ellos nos brindan una información que se llama límites de las placas en un formato KMZ. Nosotros podemos revisar ese archivo, descargarlo y vamos a revisarlo aquí. Es interactivo con el Google Earth, así que
podemos revisarlo sin mucho problema. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Así como vimos en la figura anterior de la delimitación de placas, esta se puede apreciar con mayor dinamismo en el Google Earth. Podemos ver cómo han sido supuestas las placas. Esto que se debe, hay información sísmica como también información satelital. Si yo apago esta capa, podemos ver cómo hay una huella bastante notable, por ejemplo, en la costa del Pacífico. Si vamos más al sur, vemos cómo se forma aquí una especie de polígono continuo. Si activamos nuevamente las placas, vamos a ver que es justamente por ahí sigue esa línea de tendencia. Igual acá, en lo que es el límite de la placa de Nazca y la placa sudamericana. En sí tenemos bastante información aquí para investigar. Podemos ver toda la circunferencia el círculo de fuego del Pacífico. Es realmente inmenso. Pero bueno, aparte de esta zona, hay bastantes zonas sísmicas adicionales a tomar en cuenta, como son la placa de la India o también la placa de Australia. Es más, Nueva Zelanda me parece un caso bastante típico, ya que digamos, las diferentes placas pasan sobre el mismo país, no es que estén separadas una de otra, están pasando sobre la misma geografía del país mencionado, por lo que ese país tiene mucha interacción sísmica. Como podemos verlo en esta parte, se nota la interacción que hay entre la placa del Pacífico y la placa australiana. Entonces, esta información está disponible, la pueden bajar directamente en internet. El hipervínculo está aquí en la presentación para que lo puedan revisar en cualquier momento. Entonces vamos a apagar esto y seguimos con la presentación. Continuando, vamos a ver lo que es, bueno, tenemos lo que es el origen de los sismos. Ahora vamos a ver cómo se cuantifican. Usualmente lo que se ha manejado desde tiempos, bueno, del siglo pasado, estamos hablando de lo que son un sismógrafos. Esta figura representa básicamente lo que es la connotación de un sismo, desde el ruido inicial que causan las ondas P al momento de llegar y las ondas de corte que resultan ser las más dañinas al momento de sentirse un evento sísmico. Estamos viendo que esta máquina, por ejemplo, para cuantificar magnitudes desde el año 1935, no tenemos todavía ni un siglo de contar con diferentes instrumentos para lo que es el manejo de información sísmica. Sin embargo, vemos que hay bastante información del año 1935 y podemos seguir viendo más recopilación. Entonces, lo que seguimos con la siguiente diapositiva es ya un mapa de historia sísmica. Aquí podemos ver cuantificados en los puntos rojos la cantidad de eventos sísmicos que se han acontecido a lo largo de los últimos años. Tengamos en cuenta que la información sísmica recién se está tomando de manera instrumental de los años 1960. Antes de esa época solamente existen registros históricos, como los cuales pueden ser encontrados en crónicas o en varios libros históricos. Creo que hasta los libros de Ricardo Palma o inclusive la Biblia hablan de estos eventos sísmicos. Entonces, al día de hoy, ¿cómo podemos manejar esa información? Tenemos diferentes fuentes. Por ejemplo, esta es la que se maneja a nivel mundial, la más conocida creo que de todas, que es el mapa sísmico de la USGS. Vamos a entrar a ese vínculo. Aquí. Y abrir una ventana aquí en el navegador. Como podemos ver, tenemos registros sísmicos. Aquí nos indica que es del día de hoy, con magnitud mayor a 2.5. Podemos ver cómo se han acontecido los sismos del día de hoy a lo largo de todo el mundo. Y yo creo que la mayor actividad sísmica se ha concentrado, para variar, en el Círculo del Pacífico. Nosotros podemos también alimentarnos de más información, es decir, no solamente quiero de un día, quiero de hace 7 días. Picamos aquí y vemos cómo se incrementa la cantidad de información. Yo puedo enfatizar en un lugar, por ejemplo,
Vamos aquí a Colombia. Hay un evento sísmico del día de hoy, y bueno, en horario UTC, creo que fue el día de ayer, de magnitud 4.9. Si picamos aquí, nos dan información detallada de ese evento sísmico, como la ubicación del epicentro, la intensidad sísmica, la cual ha sido medida también a través de diferentes instrumentos y, bueno, diversos reportes de personas comunes y corrientes como nosotros que dicen sí, sentí el sismo y cuál fue la intensidad. Podemos también variar la cantidad, el registro de sismos a un mayor número, por ejemplo, 30 días de magnitud más importante, por ejemplo, mayor a 4.5. Y vemos que la información se densifica especialmente en el Círculo del Pacífico. Vemos que hay bastante actividad en esta zona de Oceanía y también la costa de China y Japón. Se dan cuenta, los eventos sísmicos no se rigen tanto por el tema de la geografía como tal, sino la distribución que hay en las placas. Si se dan cuenta, en esta figura que les mostré inicialmente, no sigue una orientación geográfica como es la que nosotros solemos ver en el día a día, sino que es una distribución de la misma naturaleza, con lo que es la interacción entre las placas. Entonces, continuando con esto, bueno, esa es una alternativa. También tenemos la segunda alternativa, que es la de la página de vulcanología. Es un monitor global de terremotos. Es bastante parecido al que encontramos en la USGS. Muy importante la connotación de todas las actividades sísmicas acontecidas. Si vemos aquí más abajo, nos da una descripción de cada evento, coordinado con la hora UTC, la magnitud que representa y, bueno, información adicional. Por ejemplo, vamos a revisar este evento. Y aquí nos hablan la magnitud, la profundidad focal de donde aconteció el evento y la ubicación geográfica. Esta información es de libre acceso, así que pueden entrar en cualquier momento en caso quieran informarse más de cualquier evento sísmico. Esta es una buena base para partir en lo que son la generación de catálogos sísmicos, que vamos a ver ya líneas más adelante. Entonces, continuando con esto, vamos a hacer un recordar de lo que son fallas sísmicas. No todos como hemos visto aquí, cada placa va a tener diferente tipo de interacción entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer recordar lo que son las fallas geológicas. En algunos casos vamos a tener lo que son fallas del tipo normal, donde uno de los elementos va a estar bajando con referencia al otro. La falla inversa, en la cual uno de los elementos sube en comparación con el otro bloque. Y una falla de desgarre que es bastante similar a la rotura de una tela o por ejemplo, cuando alguien desgarra un mantel o un pantalón, en vez de que está una ruptura lateral. Entonces, ¿dónde podemos identificar estas fallas? Hay dos fallas bastante conocidas en el mundo. La primera, que es la falla de San Andrés, que es una falla de desgarre, en la cual podemos ver aquí la dirección de las placas. Que va en sentido superior y está en sentido inferior. Entonces estamos teniendo este tipo de actividad, una falla de desgarre. Mientras que en la placa sudamericana y la placa de Nazca no tenemos una falla de desgarre, sino una falla inversa, en la cual una placa está subduciendo sobre la otra. La placa de Nazca está yendo por debajo de la placa sudamericana. Vamos a ver esta sección, por ejemplo, cómo se origina esta falla, perdón. Tenemos aquí el continente sudamericano, la placa de Nazca y la sudamericana. Aquí vemos cómo indica la dirección de la falla, a qué sentido va, a diferencia de la que vimos anteriormente en la falla de San Andrés. Está delimitado ahí. Entonces, ¿qué sucede? Voy a apagar esto.
Si yo hago una sección transversal de toda esta zona, ¿qué voy a obtener? Vamos a ver. Voy a trazar una línea imaginaria y voy a ver el perfil de elevación. Si se dan cuenta, arrancando del Océano Pacífico, estamos en esta ubicación donde la superficie del fondo del mar está alrededor de 4.800 metros por debajo del nivel del mar. Vemos cómo ese elemento está de manera constante y llega un momento en que este empieza a bajar. ¿Qué pasó aquí? De 4.800 metros por debajo del nivel del mar, estamos bajando hasta más de 5.900 metros. Y esto se refleja en la huella que deja aquí la fotografía satelital. Vemos que hay una especie de cambio de color brusco, el cual nos indica que justo ahí estamos teniendo esa interacción de placas. La placa de Nazca, que está yendo de manera constante, aquí empieza a subducir. Y aquí tenemos la existencia de la otra placa, que es la placa sudamericana, que empezamos a ver cómo empieza a levantarse. Obviamente que nosotros, al tener este fenómeno de subducción, estamos dando origen a esta formación geográfica que es la cordillera de los Andes. Si podemos apreciar bien en esta fotografía, toda la interacción que tenemos de la placa de Nazca, que va hasta desde las costas de inclusive Colombia, Ecuador, Perú y Chile, originan esa formación geográfica que es increíble de apreciar. Es bastante increíble cómo se genera esa formación. ¿Debido a qué? Debido a la subducción de esas dos placas. La placa de Nazca y la placa sudamericana, que es la que está siendo afectada y originando a su vez la cordillera de los Andes. Obviamente, si vamos más hacia la derecha, vemos que ya la pendiente se hace constante, donde ya no tenemos ninguna interacción notable de placas, como si tuviéramos una especie de meseta. Es una figura bastante notable para poder identificar lo que es dónde se origina la subducción de placas. Nos ayuda bastante la imagen satelital, y con la sección típica como podemos ver dónde nace esa subducción o dónde arranca la otra. Entonces, okay. Continuando con esto, ya tenemos una sección más definida de lo que es la subducción de placas. Aquí vamos a identificar tres orígenes de sismos. Los sismos de origen de interfase, que van a, perdón por la redundancia, originarse en la parte superficial de la subducción de estas placas. Es decir, en los primeros 70 kilómetros de profundidad, vamos a determinar que esa zona se llama zona de subducción interfase. ¿Qué pasa? Que los sismos no solamente, o la interacción de placas no solamente se origina ahí, sino que si vemos más abajo de 70 a 300 kilómetros, vamos a tener ya sismos de intraplaca, donde también podemos identificar muchos eventos sísmicos más. Y a su vez tenemos también ya focos profundos que van de 300 a 600 kilómetros, que también son denominados sismos de intraplaca, pero de mayor profundidad. A su vez, no tenemos que olvidar los sismos de origen continental. Si bien en la vista que tenemos aquí no se aprecia el origen de fallas continentales, estas fallas han sido identificadas por diferentes investigaciones y mapeo geológico, que ya no involucran necesariamente la subducción de placas, sino a las fallas de origen continental. Una de las fallas más notorias que hemos podido apreciar hasta ahora es la falla de Rioja, que vamos a ver más adelante en la normativa sísmica del diseño sismo resistente, cómo han aislado esa región. Entonces vamos a continuar aquí. Yo creo que ya quedó claro bastante la definición del origen de sismos de interfase, que son los de foco superficial, y los sismos de intraplaca, que son los de foco intermedio y profundo. Además de los sismos continentales, que ya están alejados de la subducción, pero sin embargo también originan
un evento sísmico. Entonces, siguiendo con eso, hemos formado un mapeo de lo que se denomina un silencio sísmico. ¿Qué es un silencio sísmico? Tenemos claro que hay varios eventos que acontecen en toda la costa peruana, también en la costa de Chile. Eventos sísmicos importantes como por ejemplo son el sismo de Pisco del año 2007, el sismo del año 1966 en Lima, el sismo de Chimbote de 1970, entre otros. Sin embargo, tenemos zonas identificadas las cuales no han tenido sismos importantes desde hace años. Por ejemplo, la costa de Lima, el último evento sísmico importante notable fue registrado en el año 1746, cuando todavía no existían instrumentos importantes para medir un evento sísmico. Estamos hablando de la época colonial todavía. Y lo mismo pasa de tener un silencio sísmico identificado en el límite de Perú y Chile, es decir, en la zona de Tacna y Arica. Dado que se tienen ventanas muy amplias de silencio sísmico, se tienen magnitudes esperadas de por lo menos en Lima de grado 8 en escala MW, y en el sur de Perú y el norte de Chile también una escala similar. Pero tenemos un escenario más drástico que si es que la falla se origina no solamente en una zona, en un segmento, sino en las dos regiones, puede llegar inclusive hasta un grado 9. Recordemos que Chile tiene uno de los registros sísmicos históricos más altos en el mundo, que una escala de 9.5, que es el sismo de Valdivia. Bastante importante para su estudio. Entonces, una vez rescatado esto, vamos a hacer un repaso de los elementos de lo que son fallas continentales. Tenemos una investigación importante de Macharé, que también la realizó en la USGS y la podemos apreciar aquí. Vamos a entrar a ese hipervínculo y vamos a revisar esa investigación. Aparte de la ya tan estudiada subducción de placas entre placas de Nazca y la placa sudamericana, se tienen identificadas también en esta investigación alrededor de 32 fallas, bueno, también contando la falla de subducción, pero aquí nos estamos refiriendo a fallas continentales. Si vamos haciendo zoom en el plano, vamos a ver cómo están identificadas estas fallas. Por ejemplo, hace unos minutos les mencioné sobre la falla de Rioja, es también denominada falla de Shitari, que está aquí en la parte norte del Perú. Las fallas también que se encuentran en la cordillera de los Andes, que están subdivididas en 4 grupos. Si vamos bajando más al sur, tenemos las fallas 7 y 8, que si se dan cuenta, son de longitud muy pequeña en comparación con toda la longitud de falla que tiene la placa de subducción. Esta información es bastante importante. Yo creo que se ha dado mayor énfasis en la zona sur del Perú, donde tenemos más actividad en lo que refiere a sismos continentales. Y esto aplica más a la zona de Cusco, Arequipa y, Moquegua y Tacna. Si apreciamos aquí, inclusive hay un zoom de la zona sur de Tacna, donde tenemos identificadas muchas más fallas que están agrupadas entre sí. Entonces, continuando con la presentación, ya tenemos bastante mapeado lo que son los sismos de subducción y también con esta investigación lo que son sismos continentales. Como les mencioné anteriormente, estos sismos esta información está libre en el internet, es de libre acceso, pueden inclusive revisar un reporte en formato texto, donde nos explican cada punto una descripción bastante clara de cada falla identificada. Por ejemplo, vamos a la falla de Toquepala, donde nos van a dar énfasis en lo que es la configuración geológica, quién ha realizado la compilación de esa información, la longitud de la falla, la orientación, el rumbo, la dirección, entre todo.
Creo que esta información es bastante útil al momento de compilar un estudio de peligro sísmico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar tanto sismos de subducción, que son los más conocidos, digamos, o más registrados en la historia sísmica del Perú, como también los sismos continentales. No hay que dejarlos de lado. Si bien no tienen la misma severidad que los sismos de subducción, también deben ser tomados en cuenta para cualquier otro tipo de interacción sísmica. Entonces, vamos a hacer, miren con esto, ¿cómo se obtiene la información sísmica? Vamos a hacer un recuerdo de lo que es el sismo de Pisco del año 2007. Creo que muchos de ustedes eran jóvenes y recuerdan muy bien cómo recibieron ese evento sísmico un 15 de agosto. Tenemos aquí diferentes organizaciones que han hecho, almacenaron la información sísmica que aconteció en ese momento, tanto por parte del IGP, por parte del SISMID, parte también de la PUCP, información sísmica del CERESIS y también registros de la CEDAPAL. Como podemos apreciar aquí, tenemos el acelerógrafo de Parcona, que está ubicado cerca de acá, donde se registraron aceleraciones de casi 0,5 G, que equivale a medio GAL. A casi la mitad de 980 GALs, que es equivalente a un G. Ha sido un evento sísmico bastante importante. Entonces, yo digo, ¿cómo han obtenido esta información? Si nos damos cuenta, son varios puntos o estaciones que han almacenado esa información. Vamos entonces a identificar qué tipo de información podemos sacar de este cuadro. Primero vamos a diferenciar lo que es un epicentro y un registro sísmico. Si nos damos cuenta en la información que hemos estado viendo aquí en la parte, está aquí, lo que nosotros estamos viendo son proyecciones en el plano. Sin embargo, en la sección típica que hemos estado revisando, los sismos no se ubican necesariamente en el plano, sino que están por debajo de la superficie terrestre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que además de la ubicación en el plano, como podemos apreciar aquí, también tenemos una profundidad en la cual fueron identificados y rastreados. Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Y vamos a obtenerlo a través de un catálogo sísmico. Entonces, como ejemplo práctico, vamos a hacer la siguiente actividad. Yo tengo aquí en la presentación una fuente para poder obtener un catálogo sísmico. Está aquí adelante, ok. Ya. Bueno, vamos a continuar primero con este desarrollo. Tenemos entonces la definición de lo que es el epicentro, que es la proyección superficial del evento sísmico. Como hemos visto anteriormente en mapas, tenemos aquí la distribución de todos los epicentros. Sin embargo, el origen sísmico no se dio en la superficie, sino a una profundidad ya calculada, con lo que ese foco se le va a denominar hipocentro. Entonces, a su vez, de donde la persona o la estación vaya a grabar el evento sísmico, se le va a denominar observador o también sitio. Entonces tenemos ahí dos definiciones de distancias. Tenemos la distancia epicentral y la distancia hipocentral. Obviamente que si hablamos de la distancia epicentral, nos estamos refiriendo a la distancia proyectada en el plano. Es decir, si yo tengo un evento sísmico, vamos a ver esta página. Si yo estoy, por ejemplo, aquí en la costa de Lambayeque, tengo ubicado con referencia a este sismo, mi distancia epicentral va a ser la distancia proyectada en el plano de la ubicación que desde la costa de Lambayeque hasta el epicentro de ese evento sísmico. Sin embargo, la distancia hipocentral es la que se va a ubicar a través del foco y también referenciado al sitio del observador. Si nos damos cuenta, la distancia hipocentral va a ser siempre mayor que la epicentral por ser una componente de esta. Y bueno, lo que es un registro sísmico lo vamos a ver más adelante
con un ejemplo práctico. Entonces, como le decía, ¿cómo se obtiene la información sísmica? Esa es una incógnita bastante hecha en los últimos días. Tenemos un sistema continuo de registros sísmicos. Por ejemplo, hay una página que es también de libre acceso, que es de la red acelerográfica. Vamos a entrar aquí, donde tenemos toda información sísmica que es de bastante importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tenemos estaciones acelerográficas en diferentes puntos de todo el Perú. Si vemos aquí en el punto de estaciones, podemos apreciar cómo han sido instaladas poco a poco diferentes equipos acelerográficos, tanto planteados por la misma UNI, por la CENSICO y también las que están pendientes de instalar. A diferencia de hace varios años, yo creo que esta red ha crecido de una manera más notable. Si retrocedemos 20 años en el tiempo, yo creo que muchas de estas estaciones no existían de momento, así que tenemos bastante información para poder obtener aquí. Entonces, ¿qué podemos obtener en esta información sísmica? Como vemos aquí, tenemos un registro acelerográfico tanto de manera textual como también de manera gráfica. ¿Y cómo podemos obtener esa información? Vamos a regresar aquí a la página y tenemos aquí reportes sísmicos. De momento la red maneja, por ejemplo, 1662 eventos sísmicos que están distribuidos obviamente a lo largo de todo el Perú, inclusive en la zona de Bolivia, Chile y Ecuador. Entonces vamos a acceder a uno, por ejemplo. Vamos a ver el sismo más reciente. Es este, por lo que vemos aquí. Es el sismo de Pucallpa que aconteció el día de ayer, 8 de julio a las 23:39 horas GMT. En hora local serían menos 5 horas, que serían alrededor de las 6:39 de la tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer con este registro? Si nos damos cuenta, aquí nos cuantifican la magnitud local, que es de 4.5, ubicado a 30 kilómetros referenciales de la ciudad de Pucallpa. Tenemos la ubicación del epicentro y también la estación donde fue almacenada dicha información. Tenemos aquí la distribución geográfica y datos adicionales. Profundidad de 170 kilómetros. Vamos a revisar aquí la opción de detalles. ¿Y qué nos presentan aquí? Tenemos un reporte general de lo que se pudo apreciar en este evento sísmico. Vamos a revisarlo. La magnitud indicada, la magnitud calculada, tenemos la profundidad del evento, la ubicación, las estaciones que almacenaron dicha información y los valores tenemos los valores de aceleración que están aquí. Aceleración máxima, son sismos bastante pequeños, diría de una escala instrumental. No llegan ni a 1 centímetro por segundo al cuadrado. Sin embargo, a pesar de que son pequeños, son importantes para todos nosotros. Entonces, ya tengo un reporte textual que puedo apreciar acá y también el registro acelerográfico. Bueno, yo quiero tener esta información y poder manipularla de alguna manera. Yo puedo acceder al registro como tal, descargándola de esta misma página. Tengo la estación que almacenó, las estaciones que almacenaron esa información, que son la de Ucayali y la de Huánuco. Por ejemplo, voy a descargar esta. Y tenemos este archivo en TXT. Como podemos apreciar, aquí nos dan información, bueno, la que hemos estado revisando, como son la ubicación del evento sísmico, la profundidad y la magnitud determinada en este caso, la que presentó la magnitud fue el IGP. Y tenemos aquí la información sísmica en las tres componentes. Componentes norte-sur, componentes este-oeste y la componente vertical. Esta información puede ser ploteada en cualquier archivo Excel, es decir, tengo la componente del tiempo y la componente de aceleraciones y puedo graficarla de manera práctica en un Excel. O también puedo utilizar un programa que se ubica en esta misma página.
Tengo aquí, por ejemplo, en servicios, entre lo que son programas, y hay un software que me ayuda a visualizar este archivo que es el Seismic Processor, donde, bueno, el programa es de libre acceso, simplemente tienen que registrarse, colocar el correo en la institución y les va a llegar una licencia práctica. Yo ya lo tengo instalado. Vamos a revisar ese archivo. Bueno, ya abrió. Vamos a abrir el archivo descargado. En este caso, tenemos aquí, a ver. Esta es la previsualización del archivo, el cual lo tenemos aquí. Para poder leer este archivo por parte del programa, ¿qué nos piden? Nos piden la primera línea de los eventos sísmicos, la última línea y el intervalo de tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a bajar e identificar la línea en la que se ubica el primer registro. Por ejemplo, tenemos aquí el número y nos dice que es la línea 29. Entonces vamos a colocar primera línea, número 29. Y en la última línea, entonces vamos al final del archivo y podemos identificar que es la línea 3573. ¿Cuál es el intervalo del tiempo? Como pueden apreciar aquí, el delta de tiempo son de 0.005 segundos. Entonces, voy a colocar esa información adicional aquí. ¿En qué unidad se encontraba este registro? Se encuentra en centímetros por segundo al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí esta unidad y voy a indicarle que sí estamos incluyendo una columna de tiempo, que es esta primera columna. Entonces voy a ponerle aquí en activar y vamos a leer el archivo. Como este registro tiene 3 componentes, entonces yo tengo aquí 3 diferentes canales que están en el orden que hemos leído en el programa. El primer canal es el canal norte-sur. El segundo canal es el este-oeste y el último canal es el canal vertical. Podemos sacar varios parámetros básicos aquí, por ejemplo, determinar el valor de aceleración máxima, en qué escala de tiempo se obtuvo esa aceleración máxima y las componentes de velocidad y desplazamiento. Como podemos ver, los desplazamientos son bastante pequeños. Esto prácticamente es un sismo instrumental, pero de todas maneras es importante para el monitoreo sísmico y la conformación de un catálogo. Entonces, regresando aquí a la presentación, dado que todos los días, no haya día en que no se manifieste algún evento sísmico, vamos a tener actividad todos los días. Entonces podemos ir alimentando así nuestro catálogo sísmico. Entonces, ¿cómo vamos a conformar ese catálogo sísmico? La USGS también tiene un servidor en la página web que nos puede brindar esa información de manera primaria. Entonces vamos a entrar a este hipervínculo, que ya lo tenemos aquí, en el cual nosotros vamos a delimitar, por ejemplo, qué magnitud deseamos buscar, en qué intervalo de tiempo vamos a definir ese catálogo sísmico y dónde va a ser ubicado. En este caso, yo quiero ubicarlo en un sector aislado. Por ejemplo, yo tengo marcado aquí la Facultad de Ciencias de la Católica, de Ciencias e Ingeniería, y tengo una coordenada, ¿correcto? Entonces yo voy a decirle al catálogo de la USGS, yo quiero eventos sísmicos mayores a 2.5 grados que se hayan dado, por ejemplo, a ver, en todo este año. Voy a poner del 1 de enero del 2020 hasta el día de hoy. Voy a colocar aquí
ubicación geográfica va a ser personalizada porque yo voy a colocar una ubicación aquí. Si tenemos aquí, vamos a colocar las coordenadas geográficas de ese punto de referencia que va a ser mi Facultad de Ciencias e Ingeniería. Tenemos la latitud y la longitud. Si quieren un radio de referencia, vamos a colocar para comenzar, por ejemplo, 150 kilómetros. ¿Qué más tenemos que colocar aquí? Tipo de evento. Como podemos darnos cuenta, vamos a ir acá. Estos registradores no solamente van a almacenar información sísmica, sino cualquier tipo de ruido, sea un ruido ambiental, ruido de explosiones, bulla originada por el transporte vehicular, todo tipo de actividad en estadios, entre otros. Entonces nosotros vamos a decirle aquí al catálogo que solamente queremos tener eventos sísmicos. Vamos a picar aquí. Obviamente que no vamos a tomar eventos no sísmicos, como lo que habíamos mencionado anteriormente, en el caso de que sean explosiones o alguna caída de un meteorito, por ejemplo, o alguna explosión nuclear. En ese caso no creo que sea necesario. Entonces, eso sería con lo que refiere al tipo de evento. En lo que es impacto, yo creo que cualquier evento sísmico, si ya lo estamos delimitando aquí, vamos a tomar cualquier tipo de alerta identificada. Así que aquí lo vamos a dejar en cualquier tipo de impacto. En lo que es el catálogo, aquí tenemos los diferentes catálogos utilizados a nivel mundial. Como es un ejemplo práctico, yo voy a manejarlo con todos los catálogos existentes. Quienes han contribuido, yo también voy a colocar que sean todos y el tipo de producto. En este caso también vamos a colocar todo tipo de producto sísmico. Para tener un archivo de salida, ¿qué vamos a colocar acá? Yo quiero tener, para comenzar, un archivo KML que pueda identificarlo por diferentes profundidades y por magnitudes. Yo creo que hasta ahí está todo claro y vamos a vamos a generar un archivo KMZ, el cual podemos apreciar que ya se genera aquí y lo abrimos en el Google Earth. Entonces, si nos acercamos aquí, estos son los eventos que han acontecido todo este año de manera importante para este punto de referencia. Obviamente, si yo quiero tener más eventos sísmicos, yo voy a ampliar la ventana del catálogo. Ya no voy a ponerle, por ejemplo, el 2020, sino, por ejemplo, el 2018. Y coloco el año 2018 y le pongo generar aquí. Me va a generar otro catálogo adicional en donde ya voy a tener una mayor ventana de eventos sísmicos. Ahora, yo no quiero tampoco tener un radio de influencia pequeño, sino quiero tener uno más amplio. Entonces podemos ser más ambiciosos aquí y aumentarle hasta, por ejemplo, vamos a comenzar con 400. Voy a generar un nuevo catálogo y lo abro inmediatamente. Entonces ya vemos aquí cómo se incrementa el radio de interacción y tenemos más eventos sísmicos considerados. Usualmente en la ingeniería sísmica aquí en el Perú, si es que se solicita un catálogo, vamos a solicitarlo con por lo menos 500 kilómetros de radio de referencia. Entonces genero un último catálogo y veo cómo se ha incrementado la información sísmica. Y ojo, eso solo estamos tomando en cuenta a partir del año 2018. Nosotros podemos incrementar con una ventana mayor de tiempo este catálogo sísmico. Vamos a poner, por ejemplo, el 2015 y le damos generar. Entonces abrimos este evento y vemos cómo ya se va densificando la información aquí. ¿Qué nos indica aquí los colores, por ejemplo? El color naranja son sismos de subducción superficiales o interfase, mapeados en diferentes zonas. Vemos cómo se distribuyen a lo largo de toda la zona de subducción. Desde que comienza en el Océano Pacífico está inclusive dentro de la sierra o selva peruana.
Ojo que también hay que tener en cuenta que si bien son sismos superficiales, no todos van a ser de sismos de subducción, como lo podemos diferenciar en esta figura. De hecho, si encontrase en los primeros 70 kilómetros, podrían asumirse que son o bien sismos de subducción de interfase o sismos continentales. Así que tendríamos que aprender a diferenciarlos. Eso lo veremos en la generación de fuentes. Conforme se van oscureciendo los colores, va aumentando también la profundidad. Y podemos tener esa información bastante detallada. Por ejemplo, aquí en los de color morado o azul, que son profundidad de 150 a 300 kilómetros, ya están mucho más adentro aquí en la zona selva, por ejemplo, lo que es Pucallpa. Entonces, una de las tareas que vamos a dejar para este laboratorio es el que generen cada uno su propia información sísmica en base a una ubicación referencial que se le va a dar más adelante. Entonces, continuando con la presentación, si lo podemos cerrar. Cristian, ¿hay alguna recomendación para hacer el catálogo sísmico? ¿Cuántos años atrás tienes que considerar? Sí, bueno, si queremos ser estrictos en lo que es el trabajo de peligro sísmico, la información que se tendría que tomar es toda la que se tenga. Es decir, de los años, si estamos hablando que la información instrumental es del año 1960, la tenemos que tomar desde ese año. Ya, ok. Pero lo importante es que no solamente vamos a tomar el catálogo como tal, sino que también hay que hacer un proceso de depuración. ¿Por qué? Porque si bien yo voy a tener un evento sísmico, por ejemplo, el que hemos estado revisando, el de sismo de Pisco del 2007, tenemos en cuenta también que hubo bastantes réplicas, yo diría que muchísimas. Entonces, para un evento, un registro sísmico, lo que nosotros tenemos que hacer es depurar las réplicas, porque estamos hablando que son eventos independientes entre sí. Una réplica de por sí no formaría parte del catálogo para un estudio de peligro sísmico. Entonces, si bien hemos obtenido también la gráfica de manera, los resultados de manera gráfica, también la podemos obtener en un formato Excel. Vamos aquí en las opciones de salida, en formato CSV, con las magnitudes ordenadas de mayor a menor. Y vamos a ver cómo la página de la UCGS nos genera un catálogo, ya no de manera gráfica, sino de manera textual. Entonces, podemos apreciar aquí todos los eventos acontecidos. Vamos a filtrarlos. Y por ejemplo, vamos aquí. Están ordenados de... Si se dan cuenta, aquí en la página yo puse del año 1960. Y efectivamente, tenemos aquí registrados desde el año 1966 hasta la actualidad, diría. Si ordenamos esto en la magnitud temporal, lo tenemos ordenado en magnitudes, de mayor a menor. Entonces tenemos un evento sísmico importante del año 66, que fue de magnitud 8.1. Si nosotros registramos, por ejemplo, el sismo de 1966 de Lima, que fue el 17 de octubre a las 4:41 de la mañana, hora local. Si vemos aquí en el catálogo, es efectivamente la fecha indicada con el registro horario pertinente. 4:41 de la tarde, hora local. Si le sumamos 5 horas, serían las 9 de la noche, hora GMT, que es equivalente a las 21 horas. Entonces, efectivamente, estamos teniendo ese evento sísmico identificado ahí. Y tenemos aquí la ubicación epicentral del evento, con una profundidad de 40 kilómetros. Podemos también filtrar esta información de profundidades menor a mayor. Entonces tenemos eventos que me indican que es de una profundidad de 1 kilómetro, 1.1, 1.5 y así hasta ir al final.
Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta aquí? Vamos a decirle, por ejemplo, que lo ordenen en escala de tiempo. Vamos a buscar el evento de Pisco del 2007, que fue el 15 de agosto. Si el evento fue a las 6:40 de la tarde, hora peruana, en hora GMT serían las 11:40 aproximadamente, que este es el evento. Entonces, hay diferentes maneras de depurar el catálogo, pero al fin y cuenta yo creo que la más práctica de todas ha sido de la manera manual. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Yo tengo un evento sísmico importante que fue el sismo de Pisco del año 2007, y estoy viendo además aquí que tengo diferentes eventos sísmicos que acontecieron en una ubicación geográfica similar y están diferenciados, creo que apenas, este por ejemplo está diferenciado en minutos, este también en minutos, y este es un día después, pero yo creo que son horas diferentes. Yo estaría diciendo que este es mi evento importante y tenemos aquí algunas réplicas. Las réplicas se están originando tanto de manera temporal, de manera geográfica, y si se dan cuenta también tenemos profundidades similares. Entonces yo tendría que determinar hasta qué intervalo de tiempo voy a decir que es una réplica. Pueden pasar días, semanas para definir. Eso ya se basa en el criterio de la experiencia. Podría decir inicialmente que, por ejemplo, eventos dentro de una semana que hayan acontecido en esa misma zona geográfica van a ser considerados réplicas. Entonces, habrían varios eventos aquí que tendría que descartar siempre y cuando se ubiquen en la misma zona geográfica. Y empezamos así a depurar varios eventos. Creo que quedó claro, ¿no, Salvador? ¿O tienes alguna duda más ahí? Bueno, sigamos. Entonces, esta va a ser otra tarea más para ustedes. Al final de la presentación les voy a dejar la información que tienen que obtener cada uno de ustedes. Entonces ya vamos a llegar a lo que es creo que ha sido un preámbulo bastante amplio. En un estudio de peligro sísmico, lo que al final me van a solicitar son los valores de aceleración para cierto periodo de retorno identificado. Entonces, esa información va a ser solicitada siempre por el ingeniero estructural. ¿Por qué me pide un valor de aceleración? Lo que ellos van a calcular son los niveles de distorsiones angular en cada piso de su estructura. En este caso, por ejemplo, un aporticado. Como ellos van a hacer el análisis a través de un método del empujón, van a simplificar la estructura y van a requerir una fuerza en la base. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Es la aceleración que le vamos a dar nosotros a partir del peligro sísmico. Entonces, yendo de manera práctica, ¿qué es en la definición de un peligro sísmico? Tenemos lo que es la cuantificación del peligro sísmico como tal, el significado de vulnerabilidad y lo que viene a ser el riesgo sísmico. He visto en muchos casos, especialmente en licitaciones con el Estado, que tienden a confundir los términos de riesgo sísmico con peligro sísmico. El riesgo sísmico siempre está relacionado a evaluar la vulnerabilidad de cierta estructura. En ese caso puede ser un edificio o un puente existente, el cual yo tendría que evaluar tanto el peligro o amenaza que podría afectar, que viene a ser la componente del peligro, y la vulnerabilidad, lo que sería la evaluación estructural de mi componente que voy a evaluar. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar, o el estudio que estamos haciendo ahora es lo que corresponde al peligro sísmico, que es una componente del riesgo sísmico, que hay que tener muy en claro esa diferencia, para no sorprendernos por ahí cuando nos pidan. Algunos solicitan estudio de peligro sísmico o te piden también riesgo sísmico, que en conceptos generales no son lo mismo. Entonces, aquí nos hablan de la definición de un peligro sísmico. De manera práctica se define como un método, bueno, son diferentes métodos, pero vamos a hablar de un método probabilístico. Se expresa en términos de tasas de excedencia o periodos de retorno de intensidades.
Eso estamos hablando de un peligro sísmico por el método probabilístico. Se expresa en términos de tasas de excedencia o un periodo de retorno, que es lo que se suele ver bastante en normativas nacionales e internacionales. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que corresponde al manual de diseño sismo resistente, que es la norma E030, que corresponde a lo que es estructuras importantes aquí en Perú, lo que son viviendas, aplica también para hospitales, edificios multifamiliares, entre otros. En este caso, la norma del diseño sismo resistente, estamos hablando que engloba a un evento sísmico de un periodo de retorno de 475 años. ¿Eso qué equivale? Equivale a que mi probabilidad de riesgo de excedencia de 10% reflejada en 50 años no llegue a ser sobrepasada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 eventos sísmicos, 10 de esos eventos podrían superar el valor esperado de aceleración, por lo cual yo voy a tener en cuenta ese criterio al momento de hacer mi análisis. ¿Qué pasa? Que en estructuras más importantes o contundentes van a requerirme un mayor periodo de retorno. Por ejemplo, para el manual de puentes nos exige un periodo de retorno de 1000 años, el cual me indica que ya no va a ser una ventana del 10% de probabilidad de excedencia, sino un 5%. Van viendo cómo se vuelve más exigente el que no se pueda sobrepasar el evento esperado para estos casos. Y para lo que viene a ser las presas de tierra, de manera básica se pide 2.475 años. Sin embargo, si tenemos una presa que puede afectar a una localidad vecina o a un poblado, este periodo de retorno podría ser incrementado incluso hasta más de 5.000 años de periodo de retorno. Entonces va a depender bastante del tipo de componente que vayamos a evaluar. Una estación nuclear va a requerir inclusive mucha mayor exigencia en lo que viene a ser el periodo de retorno. Entonces podemos ver aquí de manera básica el diseño sismo resistente nos piden una ventana de 475 años, que es la básica, digamos, o en la que podemos comenzar mucho de nosotros para el diseño sísmico. Creo que han llevado o mejor dicho, han revisado esta norma en el curso de ingeniería antisísmica. No sé si Anthony me puede confirmar ello. Sí, está claro entonces. Tenemos 4 pasos claros para lo que es el peligro sísmico probabilístico, los cuales los tenemos muy diferenciados aquí. Estamos hablando de, primero, identificar y caracterizar las fuentes sismogénicas. Esto está... Estas fuentes sismogénicas van a estar basadas en el catálogo sísmico que hemos visto anteriormente. Una vez que tengamos el catálogo sísmico, identificar las fuentes, vamos a caracterizar la sismicidad o distribución temporal de los sismos. ¿Esto qué viene a ser? Esto viene a ser un análisis estadístico. Vamos a cuantificar cuántos eventos importantes han habido, por ejemplo, mayores a una magnitud de 8, mayores a una magnitud de 7, y así. Ojo que no solamente vamos a diferenciarlos por la magnitud, sino también por factores como son la profundidad u otros. Por eso que en ese catálogo inicial, obviamente luego de que sea depurado, vamos a también separarlos por diferentes grupos. O sea, por magnitudes, por profundidades y por ubicación también, ubicación geográfica. Luego de eso viene la determinación del movimiento sísmico, que esto se va a basar en lo que son leyes de atenuación que lo vamos a explicar más adelante. Y al final el resultado a obtener que sería la estimación de la probabilidad de excedencia o aceleración, que es lo que se suele ver en un estudio típico de peligro sísmico. Entonces, estos 4 pasos de manera literal han sido graficados en esta figura. Determinación de diferentes fuentes, el cálculo estadístico de
de esa distribución sísmica, obteniendo una tasa, ciertos parámetros estadísticos que son calculados. Tenemos también la relación de las leyes de atenuación. Estas leyes han ido variando con el transcurso del tiempo. Es más, creo que, bueno, a pesar de que se le suele llamar ley de atenuación, ya no tiene ese nombre como tal, sino se denomina una ecuación de predicción del movimiento. Yo creo que debido al tanto tiempo que se ha determinado ley de atenuación, ya se quedó con ese nombre, pero en sí contiene ya otra nomenclatura. Y al final lo que vamos a calcular es esta curva de peligro sísmico, o también denominada la probabilidad anual de excedencia, en la cual, basándonos en el periodo de retorno, vamos a tener un valor de aceleración. Entonces, así como hemos visto anteriormente lo que es el catálogo, este catálogo va a ser distribuido en diferentes zonas geográficas que tenemos aquí. Esta es una primera iteración de lo que son fuentes sismogénicas del año 93, un trabajo de Castillo y Alba, en la cual tenemos 20 diferentes fuentes sismogénicas. Lo que se puede diferenciar bien aquí es que aislaron una fuente independiente para la cordillera de los Andes y también una fuente única para la zona de Pucallpa, donde tenemos sismos profundos. Con el tiempo estas fuentes han sido descartadas por diferentes motivos. Por ejemplo, esta, al ser ya evaluada como una fuente continental, fue aislada en su momento. Y aquí lo mismo con la fuente en la zona selva de Perú, en la que está al costado de Pucallpa. Ya no ha sido contemplada en varios casos para el análisis sísmico. Entonces, así, ese fue uno de los primeros trabajos de la generación de fuentes y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Creo que ustedes pueden identificar este trabajo de Bolaños y Monroy, que ha sido, o es uno de sus docentes principales ahí en la PUCP. Trabajos también de Gamarra y Aguilar, donde ya presentan otra geometría en lo que refiere a distribución de fuentes sismogénicas, tomando en cuenta estos tres eventos sísmicos que hemos ya revisado muy a detalle en el principio, lo que son fuentes de interfase, fuentes de intraplaca y fuentes continentales. Hemos tenido más trabajos, inclusive el IGP ha hecho un cálculo sísmico para generar estas fuentes de distribución sísmica. Y uno de los últimos trabajos notables que podemos apreciar es el trabajo de la CENSICO, en la cual ya ha determinado hasta 29 fuentes sismogénicas regionales, siguiendo el mismo criterio que ya se ha indicado anteriormente: la diferenciación por fuentes de interfase, fuentes de intraplaca y las fuentes continentales. Yo creo que esa es la figura que se ha mantenido a lo largo de todos los años en lo que refiere a las fuentes sismogénicas. Entonces, ya tenemos el primer parámetro aquí. Entonces vamos a ver lo que es el cálculo de la homogeneidad de recurrencia. De manera resumida, hemos considerado aquí un trabajo ya elaborado por la CENSICO en el año 2016, en la cual, como hemos visto aquí, que tenemos 29 fuentes sismogénicas. A cada una de las fuentes les ha hecho una distribución histórica de los sismos. ¿Qué quiere decir? Que hemos obtenido una magnitud mínima para cada zona. Es decir, en cada espacio geográfico aquí se ha hecho una cuantificación y conteo de los eventos sísmicos y tenemos la magnitud mínima que se obtuvo en esa región, la magnitud máxima, una tasa de distribución y un valor beta. Esto ha sido obtenido gracias a un trabajo arduo en lo que refiere a la depuración de un catálogo sísmico. Es decir, que ese trabajo que se va a hacer aquí es importante tener el criterio para definir qué eventos qué eventos podrían ir incluidos aquí y qué eventos tendría que descartar. Como se les ha indicado, bueno, podemos ampliar en otro tema, pero usualmente son las réplicas las que son eliminadas, que ya son incluidas de por sí en cualquier catálogo sísmico. Entonces, habiendo cumplido con la primera y segunda parte, vamos a trabajar con lo que viene a ser leyes de atenuación. ¿Qué son las leyes de atenuación? De manera práctica se denominan como modelos matemáticos empíricos que cuantifican la pérdida
de energía de un sismo. Es por eso que se le denomina atenuación, porque de un medio que va transmitiéndose la onda y va viajando a lo largo de la corteza, vamos a hacer este ejemplo. Si yo tengo un evento sísmico, por ejemplo, ubicado aquí, en Pangoa, el evento sísmico al viajar de manera radial a los puntos cercanos va a empezar a mitigarse, a atenuarse en la mayoría de los casos. Entonces, estos modelos matemáticos son los que me van a definir o determinar qué tanto se va a atenuar un evento sísmico. Porque no es lo mismo que si yo tengo aquí una aceleración de un evento sísmico de, por ejemplo, 0.1 GAL, esa aceleración no va a ser la misma en ese sector o en ese sector o en esa parte. Se va a atenuar por el mismo comportamiento mecánico de las ondas. Entonces, de manera histórica, tenemos diferentes leyes de atenuación para lo que viene a ser sismos de subducción y también sismos de corteza. En el trabajo de sismos de subducción tenemos leyes, por ejemplo, la de Youngs o la de McBurry, la de Savoy y otros autores más, inclusive la de Abrahamson, que trabajan en conjunto con la BC Hydro, que son de las últimas leyes que se consideran ya adecuadas para, o mejor dicho, con información complementaria para lo que son sismos de subducción. Entonces, tenemos una publicación importante aquí. Sería una lectura interesante para ustedes, en la que me habla, son ecuaciones de predicción de movimiento o lo que se suele decir leyes de atenuación, compiladas desde el año 1964 hasta el 2019. Entonces, tenemos aquí un apartado tremendo de leyes de atenuación que van desde los años 1964 hasta los últimos que se han estado generando, por ejemplo, el de Abrahamson del año 2019, que está contemplado aquí. Está contemplado aquí. Por ejemplo, vamos a revisar la de Youngs. La ley de atenuación de Youngs, la más típica o utilizada en la evaluación sísmica de varios autores, ha sido del año 1997 y esta se encuentra aquí en la página 100. Entonces, este es el modelo o la ecuación de atenuación para poder calcular cómo se atenúa la onda. Se encuentra es un poco complicada de interpretar, pero tenemos varios programas que ya simplifican ese trabajo. Entonces, de manera práctica, hay un programa que nos ayuda bastante a hacer el cálculo, que se denomina el Crisis. No lo incluí a detalle en la presentación porque faltaría bastante tiempo para poder desarrollarlo, pero de manera breve vamos a revisar ese programa. Lo tenemos aquí. Es un programa desarrollado en la UNAM con la ayuda o el apoyo, mejor dicho, del profesor Ordaz y diferentes autores más. Entonces, en la ventana de aquí de ayuda, tenemos aquí las leyes de atenuación con las cuales ellos están trabajando. Se dan cuenta, aquí es una librería relativamente menor a la que hemos visto aquí anteriormente en la publicación de la compilación de las leyes de atenuación. Sin embargo, para nuestro cálculo son bastante útiles. Esta, por ejemplo. De todas maneras, Youngs sigue siendo utilizada, pero yo creo que ya no se le da el mismo peso o ponderación que se le solía dar anteriormente en cálculos. Recordemos que las normas de los años anteriores, por ejemplo, la del año 2006, tenía aún como pilar o soporte esta ley de atenuación. Si bien es importante para el cálculo del peligro sísmico, yo creo que ya las leyes vigentes han sido ya más predominantes en estos casos.
Por ejemplo, tenemos las leyes de Montalva del año 2017 que aplica también para sismos de subducción. Otras que podrían utilizarse son estas de Daniel Singh de la India. Bueno, hay que también aprender a discretizar aquí las leyes de atenuación. Lo que pasa es que nosotros al tener... Vamos a abrir esta pestaña. La subducción no solamente ocurre aquí en Sudamérica, sino que también tenemos diferentes zonas geográficas que podrían darse estos eventos. Si presionamos aquí, vemos cómo esta placa índica empieza a subducir por frente a esta otra, la placa esta. Lo mismo pasa con la placa australiana. Por eso que nos hemos dado cuenta que hay bastante actividad en esta zona. La placa índica, la placa australiana, la placa de las Filipinas. Entonces debemos aprender a discretizar. No todo sismo de subducción o ley de atenuación que refiere a la subducción vamos a utilizarla también en nuestro continente sudamericano. Si verificamos que han sido utilizadas leyes de atenuación peruanas, por ejemplo, creo que la de Porochek, que es un ingeniero chileno, ha utilizado bastante información peruana. Podría aplicarse para cálculo del peligro sísmico. Entonces tenemos aquí una bibliografía amplia para poder revisar cada una de las leyes. Aquí hay bastante material, son más de 600 hojas para poder evaluar cada una de las leyes, pero tal como les comenté, al menos para el cálculo del peligro sísmico aquí en Perú, vamos a tener en cuenta las fallas de subducción que se han originado en la costa sudamericana, en esa zona, y algunas continentales que se hayan originado también en esa zona. No hay que tomar absolutamente todas las leyes. Hay algunas que se han desarrollado en zonas sísmicas, por ejemplo en Europa, por ejemplo en la zona de Turquía o Irán, se tenía otro tipo de interacción sísmica, no necesariamente de subducción, sino también de fallas normales o fallas de arrancamiento. En este caso, podemos determinar qué leyes aplican ese tipo de falla y descartarlas para el uso de la subducción en el caso del Perú. Entonces, quería acotar eso en lo que corresponde a lo que son leyes de atenuación o la GMP. Y finalmente, lo que se obtiene, como hemos visto en esta gráfica, es la curva de peligro sísmico. Dado que es un cálculo bastante denso, estos son los resultados finales que se obtienen al momento de hacer un estudio. Lo que estas gráficas ya son más familiares para ustedes, como son la curva de peligro sísmico o la de probabilidad anual de excedencia y la del espectro de peligro uniforme para diferentes periodos de retorno. Hay cierta correlación entre esta gráfica, lo que corresponde a la curva de peligro sísmico, con la del peligro uniforme. Si yo obtengo mi probabilidad anual de excedencia es un valor inverso de mi periodo de retorno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, por ejemplo, para 475 años, la inversa de este valor sería 1 en 75 años. Es alrededor de 0.002 o 2 por 10 a la menos 3. Entonces, dado que esta gráfica es de escala logarítmica, nosotros tenemos que buscar ese valor que calculamos aquí, la inversa de 475, que viene a ser 0.002, la vamos a buscar en este eje. Si tenemos aquí 0.001 y la siguiente escala es 0.01, realizando mi gráfica de manera escalonada, el valor de 0.002, que es la inversa del periodo de retorno buscado, vendría a ser el eje con el que tendría que cruzar esta curva para obtener mi valor de aceleración. Entonces, cruzando los diferentes gráficos
a diferentes periodos de retorno, yo voy a empezar a generar mi curva de peligro sísmico, mi espectro de peligro uniforme, que viene a ser el resultado ya final o definitivo de cualquier estudio. Por ejemplo, vamos a revisar un estudio típico que encontré por aquí. Está. No lo tengo aquí todavía. Déjame ver un segundo. Este es un peligro sísmico, por ejemplo, realizado para el Cerro Tamboraque. Es un estudio bastante breve, realizado por el doctor Hernando Tavera, trabaja actualmente en el IGP. Todo lo que hemos estado revisando aquí en lo que refiere a ser el peligro sísmico está detallado de manera ya aplicada en este informe. Entonces nosotros vamos a ir directamente a lo que son las conclusiones para revisarlo de manera rápida. Entonces, aquí estamos viendo esa curva, que es la curva de peligro sísmico, y el valor final que se le entrega en cualquier estudio es este cuadro que vemos aquí, en la cual nosotros para cierto periodo de retorno presentamos un valor de aceleración. Es decir, que al final de todo este cálculo estadístico que se ha ido realizando a través de una depuración de eventos, cálculos estadísticos, trabajos con leyes de atenuación que aplican para la zona estudiada, al final se va a presentar esta gráfica, que a su vez se ajustaría a una tabla simplificada que me diga cuánto va a ser mi aceleración en dicho punto. Es decir, una aceleración sísmica que puedo apreciar en diferentes zonas. Por ejemplo, hay un mapa muy interesante que se presenta en la E030. Este mapa compila de alguna manera los valores de aceleración que se podrían obtener. Este mapa nos identifica 4 diferentes zonas con sendos valores de aceleración. Como estamos hablando que esta es la norma E030, el periodo de retorno a aplicar en este caso sería de 475 años. Entonces, para esta franja de la costa que está encerrada en la zona 4, estamos hablando que el valor de aceleración típico es de 0,45. Si seguimos entrando a la sección del Perú, yendo a la dirección selva, tenemos la siguiente zona que es la zona 3, que se le brinda un valor de aceleración de 0,35. Luego continúa la zona 2, que tiene un valor menor, pero sin embargo estamos viendo aquí en la zona de Moyobamba y la frontera con Loreto, que tenemos una zona aislada de la zona 3, el cual está incrementando de nuevo el valor de aceleración. ¿Eso por qué? Porque como vimos aquí en la gráfica inicial de las fallas locales, hay una falla de una longitud considerable en la zona de Moyobamba y Rioja, que es esta. Entonces, esta falla identificada es la que está modificando la sismicidad en esta zona. ¿Qué significa esto? Que ya no va a predominar la naturaleza de subducción, sino la que va a predominar va a ser la naturaleza del falla continental. Es por eso que tenemos aquí una zona aislada que va a tener una aceleración mayor con respecto a las zonas vecinas que están aquí, por ejemplo en Amazonas o en la zona libre aquí de Loreto.
¿Esto por qué no aplica en otras zonas sísmicas? Por ejemplo, tengo también fallas continentales en diferentes sectores, por ejemplo en Cusco, debido a que las fallas ya no tienen una longitud tan pronunciada como la que teníamos inicialmente aquí en Rioja, que sí tenemos una falla de una longitud considerable. Estamos hablando de la falla de Shitari, que en comparación con las fallas que, por ejemplo, que se encuentran en Cusco, son de una longitud mucho menor. Y el valor de aceleración para las fallas continentales va a estar en proporción con la longitud continua de falla. Es decir, que a mayor longitud de la falla, el valor de aceleración va a ser mucho mayor. Entonces hay que tener en cuenta esa proporción. Como en este caso, las fallas continentales son de menor longitud, ya no predominan por sobre los sismos de subducción, por lo cual ese valor está predominando ahí. Y finalmente la zona 1, que es la zona mucho más aislada de los eventos sísmicos, en la cual la carga sísmica es apenas un valor de 0.1. Entonces, si bien nosotros tenemos estudios de peligro sísmico puntuales, lo que suele hacer el Estado es concatenar más información y presentar mapas de isoaceleraciones. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a tener aceleraciones aisladas en un punto, sino en toda una región. Y ese trabajo también ha sido realizado en diferentes años. Por ejemplo, así como se mostraron mapas de zonas sismogénicas, tenemos mapas de isoaceleraciones que ya vienen como resultado final de esos cálculos. Hay diferentes trabajos realizados también por Bolaños y Monroy, por ejemplo, o Gamarra y Aguilar. En este caso, inclusive la Sensico ha presentado un valor o una gráfica de isoaceleraciones. El caso práctico que nosotros vamos a desarrollar viene de la mano con el manual de Puentes, que lo tenemos aquí. El manual de Puentes tiene un anexo, el apéndice A3, el cual nos explica, nos explica de manera práctica cómo desarrollar un aspecto de diseño. ¿Cuál va a ser mi punto de partida en este caso? Mi punto de partida van a ser estos mapas, que podemos apreciarlos de manera agrupada aquí. ¿Qué quiere decir? Que para diferentes puntos tenemos valores de isoaceleración. Por ejemplo, vamos a hacerle un zoom detallado. Bueno, ese mapa no tiene la mejor de las resoluciones, pero sin embargo podemos apreciar el valor de aceleración de manera práctica. Por ejemplo, en Piura, cabe resaltar que como estamos hablando del manual de Puentes, ellos tienen otro periodo de retorno, el cual está definido acá como 1000 años. Entonces, si yo quiero obtener un valor de aceleración en un periodo estructural de 0 segundos, es decir, mi PGA, en la ciudad de Piura, yo voy a ubicarme aquí en el mapa y de manera práctica voy a decir dónde está Piura. La ciudad como tal se encuentra en la zona costera, aproximadamente por aquí. Entonces, si yo veo el mapa, veo una meseta tremenda aquí, en la cual yo podría decir inicialmente que mi valor de aceleración va a ser de 0.5 a una ordenada de 0 segundos. Entonces, el ejemplo práctico que ustedes van a desarrollar es generar este aspecto de diseño, que ya está resumido aquí, que es prácticamente una extracción literal del manual de Puentes, en la cual nos dice que está trabajando para una probabilidad de excedencia de 7% para un periodo de vida útil de una estructura con 75 años, que es el tiempo que se espera que puedan mantener estas estructuras dedicadas para dicho fin, por ejemplo, puentes. Entonces, ¿cuáles van a ser mis datos de partida? Mis datos de partida van a ser mis valores de aceleración en 3 diferentes ordenadas espectrales. Como hemos visto, tenemos mapas tenemos mapas
con un periodo estructural a 0 segundos, mapas con periodo estructural a 1 segundo y mapas con periodo estructural a 0.2 segundos. Necesitamos esas 3 ordenadas espectrales para poder generar mi espectro de diseño, tal como indica aquí. El procedimiento establece que se requieren valores para estos periodos, 0.2 segundos y 1 segundo, que son los que tenemos ya en estos mapas de isoaceleración. Entonces, la formulación es bastante práctica. Yo tengo aquí un Excel ya desarrollado. Esto vamos a ocultar. ¿Cuáles son mis valores de entrada? Si se dan cuenta, estos valores de aceleración van a ser obtenidos de manera gráfica con estos planos. Si yo me ubico, por ejemplo, en Madre de Dios, mis valores de aceleración, yo voy a definir un punto primero, que sea este. Entonces, mi valor de isoaceleración para esta ordenada espectral de 0.2 segundos va a ser de 0.18. Entonces, debo tener valores de aceleración tanto para mi PGA, que viene a ser mi ordenada a 0 segundos, para mi periodo corto, que viene a ser a 0.2 segundos, y mi periodo largo, para mi periodo de 1 segundo. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico ahora, que es el mismo que van a desarrollar ustedes. Voy a tomar el valor de Madre de Dios, por ejemplo, y vamos a ver primero esta gráfica, que corresponde a un periodo de 0 segundos, que es el que vamos a completar aquí. Si me voy a Madre de Dios, a este punto en referencia, entonces veo mi valor de aceleración, ¿cuánto es? De 0.08. Voy a colocarlo aquí. Debo tener en cuenta que esta es mi ordenada a 0 segundos. La siguiente gráfica que me dice que es el mismo periodo de retorno, pero a 1 segundo. Entonces voy a buscar de nuevo Madre de Dios y mi valor de isoaceleración es de 0.08. ¿Y esto corresponde a cuánto? A 1 segundo. Y voy a la última gráfica y no me ubico en Madre de Dios. Mi valor de isoaceleración va a ser de 0.18 también. Son 3 datos de partida. ¿Qué me dice aquí la formulación de cómo generar mi espectro? Una vez que tengo esas 3 ordenadas, voy a calcular los coeficientes A sub S y S de S. ¿Esos cómo se obtienen? Se obtienen mediante la siguiente formulación que ya tenía preparada en el Excel. El S de S todos van a estar relacionados con los factores FPGA, el FA y el FV. Esos valores están ya incluidos en la norma. Los tenemos, son estos cuadros que están también ya resumidos en la presentación. Entonces, lo que tenemos que definir es clasificar el tipo de suelo. En términos generales, para cualquier espectro de diseño siempre se va a trabajar con un suelo tipo B. Si es que no me dicen en qué tipo de suelo estoy, voy a asumir esa condición. Sin embargo, si alguien me dice, en esa zona tenemos un suelo tipo C o un suelo tipo D, entonces yo ya tendría que especificar en mi espectro en qué tipo de suelo estoy trabajando. Pero si inicialmente no hay información básica o información que me revele qué tipo de suelo estoy, yo voy a trabajar siempre con la aceleración en roca, de manera preliminar, hasta que ya alguien me defina en qué tipo de suelo voy a estar. Entonces, haciendo un breve paréntesis, tenemos que identificar este tipo de suelo. Hay diferentes clasificaciones para obtener el tipo de suelo. Usualmente se trabaja con lo que son las velocidades de ondas de corte. Hay diferentes bibliografías para poder definir esta clasificación. La más típica que se usa es la que establece la norma ASCE,
que la refleja también en la norma AASHTO, y a su vez esa norma AASHTO está definida en el manual de puentes. ¿Qué quiere decir? Que mi roca va a estar en este rango de velocidades de ondas de corte, de 760 a 1500 metros por segundo, en lo que refiere al perfil de suelo. Salvador, no sé si han visto ese tema en cursos anteriores o en la primera parte del curso. No, creo que no lo han visto. Es una manera práctica de cuantificar el perfil del suelo en base a la velocidad de las ondas de corte. Es decir, a través de ensayos geofísicos puedo determinar qué tan rígido es mi material o qué tan blando. Entonces, aquí hay una analogía práctica que hacer. Si tengo un perfil de suelo con velocidades altas, quiere decir que mi suelo es un material más competente. Estamos hablando de tener una roca. Sin embargo, si tenemos un suelo con velocidades menores, por ejemplo, que esté en rango de 180 a 360 metros por segundo, estamos hablando que es un perfil de suelo rígido, que es un tipo D. En este caso ya estamos hablando de suelos relativamente débiles para cimentaciones. Ojo que esta no es la única clasificación, sino que también tenemos, por ejemplo, la que manda la norma sismo resistente o también el Eurocódigo. En el caso de la norma sismo resistente son relativamente más conservadores, porque si podemos apreciar en en estos dos cuadros, el perfil de roca está a partir de solo roca blanda, estamos dándolo a partir de 360 metros por segundo. Lo mismo pasa aquí con el Eurocódigo. A partir de 360 para arriba estamos hablando que es un suelo muy bueno. Sin embargo, en la norma peruana, en la E030, este valor ha sido contemplado desde o a partir de los 500 metros por segundo. Es un valor que ha entrado en discusión varias veces. De momento es lo que se está manejando en la norma peruana. Sin embargo, yo creo que va a poder entrar a un reajuste con la clasificación del suelo, ya que son muchas las normativas que toman el 360 como referencia para un buen suelo. Entonces, terminado este paréntesis, nosotros vamos a definir el perfil de suelo. Si no me dan como dato base, entonces el perfil del suelo tipo B va a ser mi punto de partida. Entonces, continuando con esta hoja, yo voy a asumir que es un suelo tipo B. Entonces, ¿qué me dice este cuadro para obtener los valores, los coeficientes FPGA y FA? Ya tengo mi tipo de suelo, entonces voy a cuantificar mi valor de aceleración. En este caso, mi aceleración, ¿de cuánto era? De 0.08. Entonces, voy a hacer el cruce de información aquí. Si mi valor de aceleración es menor a 0.10 en el PGA y estoy en suelo tipo 1, mi coeficiente FPGA va a ser de 1. Entonces, ese valor lo vamos a colocar aquí, en el FPGA 1. ¿Qué pasaría si tengo un suelo tipo C? Si se dan cuenta, en el suelo tipo B, todos los coeficientes se mantienen en 1. Si tengo un suelo de menor densidad o menor compacidad o consistencia, esos coeficientes van a ir aumentando en comparación a lo que se tenía en tipo B. Y vamos viendo cómo decrecen si es que el valor de aceleración aumenta. Eso aplica tanto para el suelo tipo C, el tipo D y el tipo E. En caso de tener suelos inferiores al tipo E, ya son casos más específicos y delicados de que trabajar. Entonces, asumiendo que todo es roca, mis coeficientes van a ser de 1, entonces no voy a tener problemas al momento de modificar esos coeficientes. El FA va a ser 1
el FPGA va a ser 1 y el FV también va a ser 1. Entonces estos coeficientes los voy a marcar aquí de otro color. 1, 1 y 1. Entonces, ¿qué me dice la formulación de este espectro? Mis valores de aceleración y las otras ordenadas espectrales van a ser modificadas por esos coeficientes. Al ser todos 1, no voy a tener ninguna modificación. Es decir, se va a mantener el valor de amplificación de onda. Luego de esto que continúa, vamos a calcular estos coeficientes T sub 0 y T sub S que vienen a través de esta formulación. Si se dan cuenta, es un Excel bastante práctico y sencillo. El T sub 0 se obtiene un factor de una constante de 0.2 multiplicado por el SD1 entre el SDS, que viene a ser este coeficiente, T sub S y el T sub L. Entonces lo que nosotros vamos a generar es esta gráfica, el espectro de respuesta de diseño según la H 2014. Lo que vamos a buscar nosotros es estas ordenadas en función del tiempo y las tenemos aquí cuantificadas, que van desde 0, en este caso pueden ser 4 o 5 segundos, dependiendo ya del criterio de cada uno. Solamente suelen ser 4 segundos. Entonces, si se dan cuenta, el cálculo complicado va a ser este, que bueno, simplemente es un cociente y división simple. Una vez calculados estos coeficientes, yo voy a buscarlos en esta ordenada. ¿Por qué? Porque esos puntos definidos son los que me marcan el inicio del espectro, la meseta y la parte donde se degrada dicha curva. Inicio, meseta y punto de degradación y el punto de quiebre final. Entonces, estas son las ecuaciones que van a ir en cada una de las ordenadas espectrales. Es decir, para una ordenada 0, ¿qué me dice aquí la formulación? Yo ya tengo estos 3 puntos resueltos, ¿no? El T sub 0, el T sub S y el T sub L. En ese caso, el T sub 0, o bueno, ¿cómo defino la ordenada del tiempo cuando es menor al T sub 0? En ese caso sería 0.089. Se va a definir por esta formulación que también está ya resumida acá. Esta ecuación lo que me va a definir es la primera pendiente hasta el punto T sub 0 que está aquí. Entonces, simplemente copiando esa formulación y jalándola, obtengo el primer segmento, que es esta pendiente. A partir de ahí, entre el T sub 0 y el T sub S, mi valor de el coeficiente de su aceleración va a ser constante, que va a ser esta meseta. Esa meseta, si se dan cuenta, se mantiene así hasta el punto de quiebre que viene a ser el T sub S. Se encuentra aquí. Aquí es donde se va a empezar a degradar la curva. Entonces, aquí la formulación que me dice cuál es el valor del SM, el coeficiente de pseudoaceleración, es el SDS, que se mantiene constante. Si nos damos cuenta, ya tenemos graficada hasta esta parte. Entonces, vamos a seguir editando esta gráfica. ¿Dónde termina esta gráfica, esta constante, mejor dicho, en la ordenada 0.444? Entonces, yo voy a buscar esa ordenada y la voy a editar aquí. No está en este coeficiente. No, está aquí. Entre el 0.4 y el 0.5 encuentro esta ordenada. Entonces, aquí pondría el 0.444. Mi valor constante va a ser desde la T sub 0 hasta el T sub S. Y a partir de aquí empieza a degradarse la curva a través de esta función.
SD1 entre la ordenada del tiempo. Entonces vamos viendo cómo ya empieza a tomar forma este espectro. Finalmente, el último segmento, que es ya la parte de periodos largos, viene a través de la formulación del SD1 por T sub L entre T al cuadrado. Esto incluye aquí. Que se pondría, la vamos a considerar a partir de los 3 segundos. Entonces bajamos aquí hasta la ordenada de 3 segundos. En 3 segundos cambiamos la formulación. Y se dan cuenta, es la que hemos estado determinando aquí. SD1 por TL entre T al cuadrado. Entonces, teniendo esos 3 componentes y los 4 puntos de quiebre del espectro de diseño, voy a poder generar esta gráfica, la cual ya podemos apreciar aquí. ¿Y qué es esta gráfica, este espectro de diseño? De manera práctica, esta es la representación o mejor dicho, la ejemplificación gráfica de mi espectro de diseño. Es un envolvente que mejor dicho, como dice, envolvente a cubrir todos los eventos sísmicos independientes que se han tenido a lo largo del tiempo. Es decir, tengo eventos históricos de hace años. Mi espectro de diseño está envolviendo, está siendo digamos, el delimitante de ese comportamiento sísmico. Son sismos históricos, entonces, si yo hiciera por medio de un catálogo depurado, calcular el espectro de respuesta de cada evento sísmico, ese espectro de respuesta va a estar por debajo de mi espectro de diseño, que es el que está delimitando a todos los eventos trabajados hasta ese momento. Entonces esa va a ser una tarea para cada uno de ustedes en lo que es el desarrollo del periodo sísmico. No sé si hasta ahí hubo alguna duda para ya empezar a finalizar la clase. Al parecer está todo claro, Cristian. Sí, parece que quedó claro. Entonces voy a dejar las tareas para el último laboratorio. Creo que sí que queda pendiente una tarea, ¿no, Anthony? Así es, hoy día vencí el plazo con respecto al laboratorio 4. Y bueno, Ya. ahora la tarea que nos vas a comentar ahora acerca de este tema. Sí, es todo lo que hemos estado desarrollando con respecto a cada uno de los puntos revisados hasta el momento. He preparado un Excel. Una pregunta, una anotación ahí. En la norma, dice Anderson, en la norma 030 menciona un T sub P. En el caso del manual de puentes no veo ese valor. Son diferentes códigos con los que estamos manejando en este caso, Anderson. Podríamos simplificar de esta manera. El manual de puentes está basado en la norma de la AASHTO, la del RFD. Mientras que el código peruano o la E030 está basado en otra norma norteamericana que es el International Building Code. Entonces, al ser diferentes normativas, cada uno maneja también diferentes terminologías.
Y yo creo que ese es el motivo por el cual vamos a encontrar ciertos factores en algunos casos y en otros simplemente van a ser ya asumidos de cierta manera. Así como hay normas que les he mencionado, también hay normas referidas a lo que son, por ejemplo, presas de tierra, normas para plantas nucleares, normas para también ciertos trabajos en otras estructuras tal vez no tan importantes. No sé si te quedó claro ahí, Anderson. Entonces, la tarea para esta última parte es bastante práctica. Lo que van a hacer son 4 subtareas a desarrollar. La primera es que cada uno de ustedes va a empezar a generar un catálogo sísmico en diferentes zonas del Perú. Ya cada uno subdivide a los 40 alumnos en diferentes sectores o coordenadas, mejor dicho, de referencia para que ustedes puedan generar un catálogo sísmico con un radio inicial de 500 kilómetros. Lo que me interesa, lo que vamos a tener aquí es un cuadro similar a este, en lo que para este caso lo importante sería que una vez obtenido el catálogo me definan los 2 sismos de mayor magnitud, mejor dicho, acontecidos en esa zona. Por ejemplo, para el caso de quién, a ver, vamos a ver, de Álvaro Bedón, tienen que trabajar en Chachapoyas. Entonces, en la página de la USGS que se dio anteriormente, va a colocar aquí la coordenada de Chachapoyas. La busca en el Google Earth, donde se ubica de manera referencial. Yo les voy a dar ya que una ayuda para esto. Les he enviado aquí una página de la red acelerográfica. Y aquí están todas las estaciones. Los puntos referenciados que están en ese Excel para que desarrollen cada uno están referenciados en cada una de las estaciones. Sea el caso de Tumbes, Sullana, Piura, en algunos casos Jaén, Chachapoyas, por ejemplo. En ese caso, ¿quién ha escogido? Álvaro. Puedes coger este punto, en el cual ya le dan unas coordenadas. Estas coordenadas podrían ser las que vas a trabajar. Van a ser en sí las que vas a trabajar para desarrollar que vas a desarrollar un catálogo, vas a definir qué estación se encuentra en esa zona. En este caso yo te estoy dando aquí la ayuda necesaria para ti. En la estación aquí de Chachapoyas vas a definir qué estación se encuentra. Prácticamente esta es la información que van a presentar. De ahí que más. Y van a generar un espectro de diseño. Entonces, así como el ejemplo que estuve desarrollando con el manual de puentes, vas a ubicar tu Chachapoyas donde se encuentra en este mapa. Puedes guiarte con el Google Earth y definirlo aquí. Y lo que vas a hacer es obtener un valor de aceleración en las 3 ordenadas espectrales que hemos definido y generar ese espectro. Entonces yo creo que podrían generar ustedes esos reportes de manera práctica para cada uno de ustedes. Este Excel lo voy a subir al Google Classroom para que cada uno ya desarrolle el punto que le tome. Sí, es una tarea súper rápida. Yo creo que no les tomaría más de 2 días, o un día o 2 días como máximo. Entonces, yo creo que ha quedado claro el desarrollo de esa tarea. No sé si Salvador o Anthony quieren acotar algo más.
Mm, sí, yo creo que van a subir ustedes paquetes de a ver, van a contener el catálogo sísmico, que sería un Excel como este. Otro Excel que tenga, bueno, prácticamente un pantallazo de simplemente de la estación que van a evaluar. Y el espectro de diseño, que también sería otro Excel similar a este. ¿Dónde está? Este. Que se tenga la data numérica y también la salida gráfica. Yo creo que eso les va a servir a ustedes bastante en cualquier trabajo que vayan a desarrollar. Esas serían las tres tareas. El catálogo, la información de la estación que van a evaluar, que es prácticamente tomarle un pantallazo, y el desarrollo del espectro de diseño. Yo creo que si no hay más preguntas o consultas, podemos dar por finalizado el laboratorio de hoy. Es el último también del ciclo. Entonces, Anthony, cortamos la grabación y ya damos por finalizado el laboratorio de hoy. Ok, perfecto. Listo. Listo, eso sería todo y muchas gracias por tu atención.